Cuéntanos alguna anécdota que haya tenido que ver con el equipo, con el trabajo en equipo, con llevar ese liderazgo del entrenador o del capitán del equipo, que tú hayas experimentado como deportista, ¿no? Alguna anécdota que seguramente a lo mejor de alguna liga, algún campeonato que hayáis vivido que se ejemplifique la importancia que tiene el equipo. Voy a contar una anécdota. Hay una Copa de Europa muy, muy emblemática, que fue la 7ª Copa de Europa del Real Madrid de fútbol. Vale. En Ámsterdam. Jugábamos contra el equipo italiano la Juventus de Zidane. Imagínate, era un equipazo. Era un equipazo que era seguro un equipazo que era mejor que nosotros, en principio. Nosotros habíamos ganado la liga con Fabio Capello. Fabio Capello era un entrenador disciplinado, con carácter y demás. Y posteriormente Fabio Capello se fue y trajeron a otro entrenador que es Heynckes, alemán, una grandísima persona también. El equipo estaba detrás de un entrenador muy duro, muy exigente, muy sargento de hierro, pues de alguna forma el éxito de la liga y la euforia que había en el madridismo con esa plantilla se relajó. Se relajó y, bueno, pues la gente iba un poco a la suya, egoísmos, no se sacrificaba, no tal. De forma que este hombre, que era una gran persona, pues se vio desbordado. Entonces, la Liga se hizo un desastre, la Copa del Rey un desastre, pero llegamos con un poco de suerte y con un poco de casualidades, da igual, a la final de la Copa de Europa en Ámsterdam. El entrenador estaba un poco, digamos, como en vía muerta, no tenía control de la plantilla. Y entonces se planteó una realidad, y aquella generación, que estaba pues Zidane, Zidane no estaba Figo, y estaban, esa generación, de alguna forma, no, perdón, tampoco estaba Figo, me estoy equivocando, estaba Raúl, Fernando Hierro, Fernando Redondo, Roberto Carlos. Bueno, esa generación se aglutinó, dijo, oye, tal y como estamos vamos a perder, entonces tenemos que cambiar el chip. Entonces hubo unas reuniones, una especie de cónclaves en el vestuario, en la sala de fisioterapia, y hubo una conjura. Oye, vamos a luchar, vamos a unirnos. Y cada uno intentó y consiguió sacar su mejor versión de sí mismo. Qué guay. De forma que cuando llega el día de la plantilla era muy espectacular. El día del partido, la noche anterior, todos apiñados en la sala de fisioterapia, dándose consejos unos a otros, apiñándose, venga, tú ayúdame, pídeme, no sé qué, yo te ayudo, si te va por aquí, te apoyo para que no se te desborde. Aquello era una piña unida para conseguir el objetivo. Y todos, médicos, fisioterapeutas, todos volcados. Hubo lesiones de jugadores que estaban al límite de poder jugar. Los médicos, los fisios, todos volcados. Aquello, y se creó esa especie de magia, y se jugó un partido maravilloso, y se ganó. Lo cual hacía 30 años que el Madrid no ganaba la Copa Europa. Lo cual, lógicamente, supuso una vuelta al entusiasmo, a la unión, a la euforia y demás. Y eso fue un acto clarísimo de unión, de voluntades que estaban un poco dispersas por una causa superior, que era conseguir esa Copa Europa. Y en estos casos, ¿qué importancia tiene el entrenador? ¿Es como el director de orquesta que los dirige a todos? ¿Qué tiene que hacer un buen entrenador en esos casos de que ve que cada uno tira con su ego, que igual no está clara la situación de que se va a ganar? ¿Qué tiene que hacer? Este es un caso que es un caso en el que, lógicamente, lo ideal es que sea el entrenador, el gran aglutinador, Claro. Y casi siempre es así. O por lo menos, si no es el gran aglutinador, no es un elemento que dificulta esa unión, ¿no? Yeah. Fundamentalmente, la labor de un entrenador, en mi opinión, es ser un buen técnico, un buen táctico, pero es un gran psicólogo, un gran conductor de individuos y de grupos, ¿eh? Eso es clave, fundamental. Si eso no tiene sensibilidad, tacto, finura y tal y cual, pues eso suele ser una fuente de tensión. O sea que eso es una causa muy importante, lógicamente. También la estrategia, el planteamiento, la táctica, todo eso es importante, ¿no? Lo ideal es que sea el entrenador, el gran aglutinador, el gran líder, ¿eh? Esos jugadores, ¿tú los veías con la mirada que iban a ganar? Es decir, hay una cosa que se ve como impalpable hasta que tú que dices, estos van a ganar, es que se les ve en la mirada. Al igual que hay otros partidos que tú les ves y dices que han perdido antes de empezar el partido. ¿Tanto se nota la mentalidad después antes del vestuario, después en el partido? Esto me hace gracia porque esa anécdota me lleva a otra anécdota, que es la de Clifford Luick,
que decía que Clifford Lloyd, que fue un gran jugador de baloncesto, como sabes, que actualmente está en el staff de la sección de baloncesto, decía, tiene mirada de tigre. Mirada de tigre. Eso, hay jugadores que lo tienen, jugadores que no lo tienen. Vale. Y los jugadores que lo tienen son líderes. Y cuando llega el momento dice, dame la pelota que vamos a meterla, vamos a ganar. Hay otros jugadores que no la tienen o no la tienen tanto, pero sin embargo, sin tener esa enorme carisma que crea un clima especial, se suman al barco, se suman con entrega, con esfuerzo, con disciplina y con obediencia dentro del grupo y crean un producto final magnífico. Pero esos grandes líderes que no tiemblan antes de un partido, o si tiemblan lo controlan el miedo, porque miedo tenemos todos, pero controlar el miedo es el secreto. ¿Así era Michael Jordan, por ejemplo? Michael Jordan tiene la mirada de tigre, pero Michael Jordan es otro hombre que tuvo que morder el polvo muchos años, hasta ser ese jugador carismático, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo porque está en mi corazón y en mi Fernando Martín. Fernando Martín era no un jugador técnica y tácticamente excepcional, pero era un jugador de una confianza en él mismo, de una autoestima, y él decía, dame la pelota que este partido lo ganamos, sea donde sea y con quien estuviera. Eso es una forma de un carácter, ¿no?